Cuando le dije a mi hijo que había perdido mi trabajo, llegó con papeles legales. Firma aquí. Separa legalmente nuestras finanzas. Cuando mueras en la ruina, tus deudas se quedan contigo. No me dejaré arrastrar por una fracasada. Dolida pero tranquila, lo firmé todo. No tenía idea de la herencia de 900 millones de dólares que acababa de recibir, ni de lo que estaba a punto de hacer con ella. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Permíteme retroceder para contarte cómo empezó todo esto. 3 días antes, estaba acomodando libros devueltos en la Biblioteca Pública de Puebla, cuando la señora de la Fuente... A los 67 años, había trabajado allí, a tiempo parcial durante 8 años, desde que mi esposo murió y necesitaba algo para llenar las horas vacías. Margarita, dijo, sin mirarme a los ojos, los recortes presupuestarios nos obligan a eliminar tu puesto. Hoy es tu último día. Así de simple. 8 años de servicio se esfumaron. Me dieron una caja de cartón y 15 minutos para empacar mi escritorio. Conduje a casa, a mi pequeño departamento, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi pensión apenas cubría la renta, y ese trabajo en la biblioteca pagaba la comida y los servicios. Pero esa tarde sucedió algo extraordinario. El cartero llamó a mi puerta con una carta certificada de Suiza. Adentro había una carta de un bufete de abogados informándome que mi tía abuela Beatriz, una mujer a la que había visto una sola vez en una reunión familiar hace 30 años, había muerto y me había dejado toda su herencia. La cifra me hizo sentarme de golpe. 900 millones de dólares. La leí 3 veces, segura de que era un error, pero los abogados eran muy reales, muy suizos y muy serios. La tía Beatriz había hecho una fortuna en arte raro y bienes raíces europeos. Nunca se casó, no tuvo hijos y, al parecer, se acordaba de la única pariente que de verdad le habló de sus pinturas aquel día de 1995. Debería haber estado de eufórica. En cambio, me sentí extrañamente tranquila mientras doblaba la carta y la guardaba en el cajón de la cocina. No llamé a nadie. No celebré. Solo me preparé un té y me senté en mi mesita pensando en cómo mi vida acababa de cambiar por completo. A la mañana siguiente, David llamó. «Mamá, me enteré de lo de la biblioteca. Mira, sé que esto es difícil, pero Patricia y yo hemos estado hablando... Patricia, mi nuera, que me trataba como una obligación incómoda. Creemos que esto podría ser una bendición disfrazada. Una oportunidad para que te mudes a algo más pequeño, que simplifiques tu vida. Lo que quería decir era... múdate a un lugar más barato para que no seas nuestro problema». Le dije que estaba bien, que encontraría una solución. Pero David nunca ha sido de los que dejan las cosas en paz cuando cree que sabe más. Así fue como terminé abriendo la puerta de mi casa ayer por la tarde y encontré a mi hijo de pie con un maletín, luciendo como si estuviera a punto de embargar mi departamento. «Tenemos que hablar», dijo, pasando a mi lado para entrar a mi sala. Patricia ha estado investigando y hay formas legales de proteger a las familias de la responsabilidad financiera. Es planificación inteligente, mamá. Abrió su maletín con la eficiencia de un hombre de negocios, que lo era. David vendía seguros y le había ido bien. Lo suficientemente bien como para vivir en una casa 3 veces más grande que mi departamento. Lo suficientemente bien como para tomar vacaciones en Europa mientras yo recortaba cupones. «Estos documentos separan legalmente nuestras finanzas», explicó, extendiendo los papeles sobre mi mesita de centro. «Significa que cuando inevitablemente no puedas pagar tus cuentas, cuando necesites atención médica costosa, cuando mueras con deudas, nada de eso se convertirá en nuestra responsabilidad». Lo miré fijamente. «¿Cuando muera con deudas? Mamá, sé realista. Tienes 67 años, estás desempleada, vives de tu pensión. Las cuentas no son difíciles». Su voz era paciente, como si le estuviera explicando sumas básicas a un niño.
Patricia calculó tus gastos mensuales contra tus ingresos. Estarás en la quiebra en 2 años, 3 a lo mucho. Patricia, por supuesto, había calculado mi pobreza hasta el último centavo. «Firma aquí», dijo señalando las líneas para firmar. «Es solo planificación inteligente. Cuando mueras en la ruina, tus deudas se quedan contigo. No me dejaré arrastrar por una fracasada». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Fracasada. Mi propio hijo llamándome fracasada. Pero no discutí. No lloré. Simplemente tomé el bolígrafo y firmé cada página donde él indicó. David observó con evidente alivio, probablemente pensando que había esquivado una bala financiera. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo, recogiendo los papeles. Esto fue lo maduro, lo responsable. Después de que se fue, me senté en mi silla y sonreí. David acababa de cortar legalmente todos los lazos financieros entre nosotros, lo que significaba que lo que sucediera a continuación era enteramente asunto mío. Los abogados suizos esperaban mi llamada. La conferencia telefónica con los abogados suizos duró 2 horas. Me senté en la mesa de mi cocina tomando notas en un cuaderno de composición, como si estuviera de vuelta en la escuela, tratando de comprender la magnitud de lo que había heredado. La herencia incluye propiedades en Ginebra, Londres, Nueva York y Mónaco, explicó el señor Hoffman en su inglés preciso, además de una sustancial colección de arte, que incluye 3 pinturas de Van Gogh previamente desconocidas. Solo los activos líquidos superan los 400 millones de dólares. 400 millones de dólares en efectivo, simplemente en bancos, ganando intereses. Señora Solís, hay algunas decisiones inmediatas que tomar. Se ha hecho una oferta por el apartamento de Mónaco por 32 millones. ¿Desea vender? ¿32 millones por un apartamento en un lugar en el que nunca había estado? Todavía no, me oí decir. Me gustaría verlo primero. Después de la llamada, fui al espejo de mi baño y miré el rostro que me devolvía la mirada. El mismo cabello canoso, las mismas arrugas alrededor de los ojos azules, la misma mujer a la que ayer llamaron fracasada. Excepto que ahora esa mujer valía casi 1.000 millones de dólares. La ironía era deliciosa. Me preparé el almuerzo, una lata de sopa porque los viejos hábitos son difíciles de abandonar, y pensé en David, en Patricia calculando mi descenso a la pobreza con tanta precisión, en lo rápido que habían querido protegerse de mi inevitable fracaso. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente conduje hasta el único despacho de abogados de lujo de la ciudad. El licenciado Valdés había manejado la herencia de mi esposo hace 8 años. Era un buen hombre, honesto, del tipo que no exagera sus servicios. Perfecto para lo que necesitaba. «Margarita», dijo cálidamente cuando su secretaria me hizo pasar. «Me enteré de lo de la biblioteca. Lo siento mucho. ¿En qué puedo ayudarte?» Le entregué la carta de Suiza. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par y luego se entrecerraban mientras la leía de nuevo. «Esto parece ser legítimo», dijo con cautela. «¿Ha verificado esto con el bufete suizo? Ayer. Conferencia telefónica de 2 horas. Es real, licenciado». Se reclinó en su silla. 900 millones de dólares, más o menos. Margarita, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Eres una de las personas más ricas del estado, del país, asentí. Y necesito su ayuda con algo importante. Durante la siguiente hora le expliqué lo que quería. El licenciado Valdés escuchó sin interrupción, arqueando una ceja de vez en cuando, pero sin cuestionar mis decisiones. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Puedo establecer las empresas fantasma que quiere. Las compras anónimas, los fideicomisos, todo. Pero, Margarita, ¿estás segura de este enfoque? Hay formas más directas de manejar los conflictos familiares. Licenciado, hace 3 días. Mi hijo me hizo firmar papeles para protegerse de mi pobreza. Ayer,
Descubrí que podría comprar su empresa y despedirlo sin que afecte mi presupuesto para el súper. Lo directo no es lo que busco. Entonces sonrió. La primera sonrisa real desde que llegué. Lo que describe no es solo legal, es creativo. Me gusta lo creativo. Pasamos otra hora repasando los detalles. Para cuando salí de su oficina, las bases estaban sentadas. El licenciado Valdés se encargaría del lado mexicano de las cosas mientras trabajaba con el bufete suizo en los aspectos internacionales. Conduje a casa sintiéndome extrañamente en paz. Durante años, desde que Roberto murió, me había sentido invisible. Una viuda ocupando espacio sin contribuir en nada, gastando lentamente unos ahorros que nunca fueron suficientes. David y Patricia me habían tratado como una carga en espera. Bueno, la espera había terminado. Esa noche, David llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo lo llevas, mamá? ¿Ya estás buscando trabajo? De hecho, estoy bien, tío, Ese es el espíritu. Patricia encontró algunos anuncios de apartamentos para personas mayores. Lugares más pequeños, más asequibles. Pensamos que quizás este fin de semana podríamos ir a ver algunos. Apartamentos para personas mayores. Lugares donde los ancianos iban a desaparecer en silencio. ¡Qué considerados!, dije. Pero no es necesario. No necesitaré un lugar más pequeño. Mamá, ya hablamos de esto. Tienes que ser realista sobre tu situación. Oh, estoy siendo muy realista sobre mi situación, David. Más realista de lo que puedas imaginar. Hubo una pausa. ¿Qué se supone que significa eso? Nada importante. Solo que las cosas tienen una forma de resolverse. Después de colgar, llamé a Suiza. El señor Hoffman contestó de inmediato. Señora Solís, ¿en qué podemos ayudarla? Me gustaría organizar una transferencia, dije. $5 millones a mi cuenta en México. Tengo algunas compras que hacer. $5 millones para empezar. Una nimiedad, en realidad, cuando tienes 900 millones. Pero suficiente para comenzar lo que había planeado. Suficiente para recordarle a mi hijo exactamente el tipo de error que había cometido. Data. Los $5 millones aparecieron en mi cuenta el martes por la mañana. Miré mi banca en línea, observando los números que no parecían reales. Ayer tenía el equivalente a $847. Hoy tenía suficiente dinero para comprar un pequeño rascacielos. Pero primero tenía que investigar. Conduje al Café Central y puse mi laptop en una mesa de la esquina. Si alguien preguntaba, estaba buscando trabajo. Técnicamente no era mentira. Estaba buscando información sobre el trabajo de alguien. David trabajaba para Seguros Morales, una compañía de seguros de tamaño mediano especializada en pólizas comerciales. Llevaba allí 8 años. Había ascendido a gerente de ventas regional y ganaba un buen dinero. Según el sitio web de la compañía, manejaban las pólizas de aproximadamente el 60% de los negocios de nuestro estado. Más importante aún, según los registros públicos que encontré, Seguros Morales era de propiedad privada de la familia Morales, 3 hermanos que habían heredado la compañía de su padre. El tipo de empresa familiar que podría estar interesada en vender al comprador adecuado por el precio adecuado. Pasé 3 horas investigando los ingresos, la base de clientes y la posición en el mercado de Seguros Morales. Para cuando terminé mi segundo café, tenía una imagen clara de una empresa sólida y rentable con un valor aproximado de $12 millones. Perfecto. Luego, investigué el negocio de diseño de interiores de Patricia. Espacios Sofisticados operaba desde una oficina alquilada en el centro y atendía a clientes de clase media alta. Tenía 3 empleados y una reputación decente. Pero como la mayoría de las pequeñas empresas, vivía de cliente en cliente. Según sus registros comerciales, obtenía alrededor de $80,000 al año en ganancias. También perfecto. El miércoles por la mañana me reuní de nuevo con el licenciado Valdés. Había tenido tiempo de procesar mi solicitud y tenía preguntas. La adquisición de Morales tomará tiempo, explicó. He hecho averiguaciones discretas a través de intermediarios.
La familia está intrigada, pero cautelosa. Quieren saber quién es el comprador. ¿Qué les dijo? Que mi cliente representa a inversores europeos interesados en expandir su cartera estadounidense. Es lo suficientemente vago para ser creíble y lo suficientemente exótico para ser intrigante. Sonreí. ¿Y el edificio de oficinas de Patricia? Más fácil. El propietario está ansioso por vender. El sector inmobiliario comercial ha estado... ha estado mlecho. Su oferta de 2 millones por un edificio que vale 1.3 millones captó su atención de inmediato. Excelente. Haga ambas ofertas. El licenciado Valdés dudó. Margarita, tengo que preguntar, ¿cuál es el objetivo final aquí? Será dueña de la empresa de su hijo y del edificio de su nuera. ¿Y luego qué? Pensé en la voz de David ayer, preguntando por mi búsqueda de empleo como si yo fuera un caso de caridad. En Patricia calculando mi pobreza. En los papeles legales que me separaron de sus vidas en el momento en que me volví un inconveniente. Luego les enseñaré sobre las consecuencias, licenciado. Sobre lo que sucede cuando descartas a la familia porque crees que no vale nada. Él asintió lentamente. Ya veo. ¿Y si se disculpan? Si se dan cuenta de su error, no se darán cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. La gente como David y Patricia no se disculpa hasta que el daño ya está hecho. El jueves por la tarde... El dueño del edificio de oficinas de Patricia. Aceptado todas las Para la próxima semana, yo sería la casera de Patricia. Lo celebré comprando en el supermercado sin mirar los precios. Pequeñas rebeliones, pero satisfactorias. El viernes trajo una llamada de David. «Mamá, ¿cómo va la búsqueda de departamento?» «He decidido no mudarme», dije. «¿Qué?» «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes permitirte quedarte donde estás». «Puedo permitirme lo que quiera, David». Silencio. Luego, con cautela. ¿Qué significa eso? Significa que estoy bien. Significa que no tienes que preocuparte de que me convierta en tu carga financiera. ¿Estás saliendo con alguien? Su voz se agudizó. Mamá, por favor, dime que no has caído en alguna estafa romántica. Las personas mayores son blanco de estafas todo el tiempo. Personas mayores. Como si yo fuera una tonta senil esperando a ser estafada. No es una estafa romántica, David. Simplemente no soy el caso de caridad que crees que soy. Entonces, ¿de dónde viene esta confianza? Hace 3 días estabas desempleada y asustada. Sonreí, mirando por la ventana de mi apartamento hacia la ciudad donde había vivido durante 40 años. La ciudad donde todos conocían a Margarita Solís como la viuda tranquila que trabajaba en la biblioteca. Pronto la conocerían como algo completamente diferente. Recibí algunas buenas noticias inesperadas. Dije, mi situación ha mejorado drásticamente. ¿Qué tipo de buenas noticias? Del tipo que lo cambia todo. Después de colgar, llamé al licenciado Valdés. ¿Alguna noticia de Seguros Morales? Quieren reunirse la próxima semana. Están muy interesados, pero quieren garantías sobre la financiación y las intenciones del comprador. Dígales que el comprador tiene la intención de honrar todos los contratos existentes y mantener las operaciones actuales. Sin despidos, sin reestructuraciones. Eso debería tranquilizarlos. Margarita, ahora piden 14 millones. Al parecer se corrió la voz sobre el interés europeo y están probando el mercado. ¿14 millones en lugar de 12? Casi me río. Acepte su precio, dije. Pero quiero que la venta se complete en 30 días. Eso es muy rápido para este tipo de transacción. Licenciado, tengo 900 millones de dólares ganando intereses en bancos suizos. 14 millones es lo que gasto en café. La próxima semana traería conversaciones interesantes. Patricia descubriría que su renta aumentaría drásticamente. David se enteraría de que su empresa tenía nuevos dueños. Pero todavía no sabrían lo más importante de todo. No sabrían que la mujer que descartaron como una fracasada estaba a punto de convertirse en su jefa. El lunes por la mañana, Patricia me llamó llorando. «Margarita,
Algo terrible pasó. Mi arrendador vendió el edificio a una empresa de inversión extranjera y me están triplicando la renta. $3,000 al mes. No puedo pagarlo. Hice los ruidos de simpatía apropiados mientras revolvía mi café. A través de la empresa fantasma del licenciado Valdés, yo era ahora la casera de Patricia. El aumento de la renta era perfectamente legal. Su contrato era de mes a mes y le había dado el aviso adecuado. ¡Qué terrible, querida! ¿Hablaste con ellos? Intenté llamar, pero no negocian. La empresa de administración de propiedades dice que los nuevos dueños quieren maximizar el potencial de inversión del edificio. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Tendré que mudarme, pero no hay nada disponible en mi rango de precios en el centro. Cualquier otro lugar significaría perder a la mayoría de mis clientes. Lamento mucho que te esté pasando esto. David cree que debería pedirte ayuda para el depósito de un nuevo lugar, pero le dije que de ninguna manera. Ya tienes suficientes preocupaciones con tu propia situación. ¡Qué considerada! No me pedirían dinero porque pensaban que no tenía. ¿Has considerado expandir tu negocio? Pregunté inocentemente. Tal vez esta es una oportunidad para pensar en grande. ¿Con qué dinero, Margarita? Apenas mantengo las luces encendidas. Este aumento de renta me matará. Después de que Patricia colgó, llamé al licenciado Valdés. ¿Cómo va la adquisición de Morales? Más rápido de lo esperado. La familia está motivada. Al parecer, uno de los hermanos quiere jubilarse y comprar su parte estaba presionando a los otros dos. Su oferta resuelve múltiples problemas para ellos. ¡Excelente! ¿Y mi otra solicitud? Las verificaciones de antecedentes de la lista de clientes de David están completas. Una lectura muy interesante. El licenciado Valdés había investigado el historial de ventas y las relaciones con los clientes de David. No para perjudicarlo, sino para entender exactamente qué tan bueno era en su trabajo. La respuesta fue moderadamente exitoso, pero no irreemplazable. David tenía encanto y persistencia, pero varios de sus principales clientes habían expresado frustración con su servicio. Lo más importante, su cliente más grande, Manufacturas Hardwell, había estado considerando cambiar de compañía de seguros durante meses. ¿Qué encontró sobre Hardwell? Han estado descontentos con los tiempos de respuesta y el procesamiento de reclamaciones. David ha estado manejando la relación, pero apenas. Una falla más en el servicio y probablemente se irán. Perfecto. Quiero que organice un almuerzo con el señor Hardwell. Dígale que representa a una compañía de seguros europea interesada en adquirir clientes en el mercado americano. Margarita no puede robarle los clientes a su hijo. No estoy robando nada. Estoy ofreciendo un mejor servicio. Los negocios son los negocios, ¿verdad? ¿No es eso lo que diría David? El martes por la tarde, Titi. Salas la tarde, David llamó con su propia crisis. Mamá, algo raro está pasando en el trabajo. Los dueños van a vender la empresa a un conglomerado europeo. Salió de la nada. Suena emocionante, dije. Nuevas oportunidades. No lo sé. Nadie sabe nada, excepto que la venta está sucediendo rápido. El señor Morales dice que los nuevos dueños quieren mantener todo igual, pero ya sabes cómo son estas cosas. Nueva propiedad generalmente significa cambios. Estoy segura de que estarás bien. Eres bueno en lo que haces. Sí, pero ¿lo suficientemente bueno para los estándares europeos? Esta gente podría tener expectativas completamente diferentes. Casi sentí lástima por él. Casi. El miércoles trajo un desarrollo delicioso. El señor Hardwell aceptó reunirse con el licenciado Valdés para hablar sobre el cambio de las necesidades de seguro de su empresa. La reunión se fijó para el viernes en el Club Campestre. El jueves por la noche, Patricia llamó de nuevo, más desesperada ahora. Margarita, tengo hasta el viernes para decidir si firmo el nuevo contrato de arrendamiento o me mudo. La empresa de administración de propiedades no cede en la renta. David cree que debería sacar un préstamo para cubrir la diferencia, pero el banco no me aprueba lo suficiente. ¿Qué harás? No lo sé. Tal vez tenga que cerrar el negocio. Empezar de nuevo en otro lugar más barato, fuera de la ciudad. La derrota en su voz era total.
Patricia, quien había calculado mi ruina financiera con tanta precisión, ahora enfrentaba la suya. Lamento que esto sea tan difícil. La peor parte es el momento. Finalmente tenía algo de impulso, algunos buenos clientes. La señora de la Garza acaba de contratarme para redecorar toda su casa, un proyecto de $50,000. Pero si tengo que mudarme, la perderé a ella y a todos los demás. Después de que colgó, me senté en mi silla pensando en Patricia. No era malvada, solo desconsiderada. Nunca había considerado que sus cálculos sobre mi pobreza pudieran herir. En su mente, estaba siendo práctica, realista, inteligente. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía que alguien más controlara tu futuro financiero. El viernes por la tarde, el licenciado Valdés llamó con noticias. Seguros Morales está oficialmente vendido. Papeleo completado, dinero transferido. Ahora es dueña de la empresa de David. ¿Y Manufacturas Hardwell? El señor Hardwell quedó muy impresionado con nuestra propuesta. Está listo para cambiar de compañía de seguros de inmediato. Preguntó cuándo podríamos hacernos cargo de su póliza. Dígale que el lunes. Y licenciado, quiero que David sea quien tenga que llamar a Hardwell y contarle sobre la transición de la cuenta. Margarita, eso es negocios. David estará siguiendo el protocolo de la empresa, informando a los clientes sobre los cambios en el servicio. Nada inapropiado en eso. Colgué y me preparé la cena, tarareando suavemente. Mañana era sábado. David y Patricia pasarían el fin de semana preocupándose por su futuro, sin saber que sus destinos estaban enteramente en mis manos. El lunes, David llegaría al trabajo para descubrir a su nueva jefa. Patricia tendría que decidir si pagar una renta que no podía permitirse o perder el negocio que había construido. Y yo seguiría siendo solo su pobre madre desempleada, la fracasada de la que se habían separado legalmente. Por ahora. El lunes por la mañana, me vestí con esmero con mi mejor vestido azul marino y conduje hasta Seguros Morales. Era hora de conocer a mis empleados. El coche de David ya estaba en el estacionamiento cuando llegué a la A través de los arreglos del licenciado Valdés, tenía programado reunirme con el equipo directivo a las 9:07 para presentarme como la representante del nuevo grupo propietario. Me senté en mi coche unos minutos, observando a David a través de las ventanas de la oficina. Estaba en su escritorio, probablemente revisando archivos de clientes, preparándose para lo que él pensaba que sería un día normal. En 30 minutos, su mundo se pondría de cabeza. El licenciado Valdés me recibió en la puerta principal. ¿Lista para esto? He estado lista desde que me llamó fracasada. La sala de conferencias albergaba a 6 personas. Los 3 hermanos Morales, que se quedaban temporalmente para facilitar la transición. David, otro gerente de ventas llamado Roberto, y Sara, de contabilidad. Todos se pusieron de pie cuando el licenciado Valdés y yo entramos. «Damas y caballeros», dijo el licenciado Valdés, «me gustaría presentarles a la señora Margarita Solís, en representación de los nuevos dueños». El rostro de David pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad y luego algo que se acercaba al pánico. «¿Mamá?» Su voz salió como un chillido. «Hola, David. ¿Sorprendido de verme?» Los hermanos Morales nos miraban, inseguros. «¿Ustedes dos se conocen?», preguntó el mayor, Francisco Morales. «La señora Solís es mi madre», dijo David débilmente. «¡Qué maravillosa coincidencia!», dije con suavidad. No tenía idea de que David trabajaba aquí cuando mis asociados recomendaron Seguros Morales como un objetivo de adquisición. Eso era técnicamente cierto. Yo sabía que David trabajaba allí, pero mis asociados ciertamente lo habían recomendado después de que yo se los indiqué. «Mamá, no entiendo. ¿Cómo estás representando a inversores? Acabas de perder tu trabajo en la biblioteca». Le sonreí con la misma paciencia que él me había mostrado cuando me explicó por qué moriría en la vía. Dije, ruina. David,
Mis circunstancias han cambiado recientemente. De manera bastante dramática, de hecho. Francisco Morales se aclaró la garganta. ¿Deberíamos posponer esta reunión dada la conexión familiar? En absoluto, dije. Los negocios son los negocios. ¿Verdad, David? Durante la siguiente hora, revisé las operaciones con el equipo directivo. Seguros Morales era exactamente lo que esperaba. Sólido, rentable, pero sin visión de crecimiento. Perfecto para mis propósitos. Quiero asegurarles a todos que no habrá cambios inmediatos. Anuncié. Los salarios siguen igual, las prestaciones sin cambios y todas las relaciones con los clientes actuales serán respetadas. ¿Y los planes a largo plazo? Preguntó Roberto. Invertiremos en actualizaciones tecnológicas y servicios ampliados. El objetivo es el crecimiento, no el recorte de costos. David no había hablado desde su conmoción inicial. Estaba sentado mirándome como si yo fuera un espejismo que podría desaparecer si parpadeaba. Después de la reunión, pedí hablar con David en privado. Los demás salieron, dejándonos solos en la sala de conferencias. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?» «Lenguaje, David». «No, simplemente no. ¿Cómo compraste esta empresa? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Lo heredé». «¿Heredaste qué? ¿De quién?» «De mi tía abuela Beatriz». ¿La recuerdas del funeral del tío Horacio? La viejita rara con las pinturas. «Mamá, ella vivía en un tartán pentatatimentoptera». «Dadioto. Murió sin un peso». Casi me río. El departamento diminuto de la tía Beatriz en Ginebra valía $40 millones, pero la memoria de David era selectiva. «Las apariencias engañan», dije. La tía Beatriz era bastante rica. ¿Qué tan rica? Lo suficientemente rica como para comprar esta empresa sin afectar mi presupuesto del súper. El rostro de David se había puesto pálido. «Mamá, por favor, dime que esto no es una especie de venganza por los papeles que te pedí que firmaras». «Venganza. Consideré la palabra». «No, no es venganza, es educación». «¿Qué tipo de educación?» «Del tipo que te enseña a no llamar fracasada a tu madre». David se estremeció. «No lo dije en serio de esa manera». «¿Cómo lo dijiste en serio?» «Estaba siendo práctico, realista sobre mi situación». «Mi situación ha cambiado, David, drásticamente. Y ahora yo estoy siendo práctica sobre la tuya». Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, «¿Vas a despedirme?» «Eso depende enteramente de tu desempeño. Esto es un negocio y espero resultados profesionales de todos mis empleados». «¿Tus empleados?» «Sí. Ahora soy tu jefa, David. Espero que eso no sea un problema». Me levanté para irme, luego me volví. «Ah, y David, necesito que llames a Manufacturas Hardwell esta tarde. Van a cambiar a otro proveedor de seguros. Tendrás que organizar la transición de la póliza. El cliente más grande de David, perdido». Vi cómo la comprensión amanecía en sus ojos. «Mamá...» «Señora Solís, por favor, mantengamos las cosas profesionales». Lo dejé sentado en la sala de conferencias, probablemente preguntándose cómo la mujer que había descartado como una fracasada destinada a la pobreza se había convertido en su jefa. Pero la educación de David apenas comenzaba. Esa tarde, conduje hasta el edificio de oficinas de Patricia. Mi edificio. Ella trabajaba hasta tarde, probablemente tratando de averiguar cómo salvar su negocio antes de que el aumento de la renta surtiera efecto. La encontré en su oficina, rodeada de muestras de tela y planos, llorando suavemente sobre su laptop. «Patricia, ¿estás bien?» Levantó la vista, sorprendida. «Margarita, ¿no te oí entrar?» La puerta principal estaba abierta. Estaba por el barrio y pensé en pasar a saludar. Solo estoy tratando de terminar esta propuesta para la señora de la Garza. Si consigo su anticipo, tal vez pueda pagar la nueva renta por otro mes mientras busco un espacio diferente. ¿Alguna suerte encontrando otro lugar? Nada. Todo lo decente es demasiado caro o está demasiado lejos de mi base de clientes. Se secó los ojos. Estoy empezando a pensar que debería cerrar el negocio y empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez volver a Ohio, cerca de mi hermana. Ohio, a 3 estados de distancia. A David le encantaría eso. Su esposa se había ido,
Su problema de suegra resuelto. Eso parece drástico. ¿Qué opción tengo? Estos nuevos dueños son imposibles. No negocian. No consideran un plan de pagos. Nada. Es como si quisieran que me fuera. Me senté frente a su escritorio. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos el mes pasado sobre mi futuro financiero? Parecía confundida. ¿Qué conversación? Cuando calculaste cuánto durarían mis ahorros. Cuando descubriste que estaría en la quiebra en 2 o 3 años. Su rostro se sonrojó. Margarita, solo estaba tratando de ayudar a David a planificar. ¿Planificar para qué? ¿Para cuándo podría necesitar ayuda? ¿Cuándo sería una carga? No es lo que quise decir. ¿No lo es? Calculaste mi pobreza hasta el último centavo, Patricia. Convenciste a David de que lo arrastraría financieramente. Lo hiciste obtener esos papeles para protegerse de mi inevitable fracaso. Patricia lloraba de nuevo. Estaba tratando de ser práctica. Yo también. Me levanté y caminé hacia su ventana, mirando la calle de abajo. Mi calle en mi edificio. A veces ser práctico significa aceptar verdades difíciles, dije sin darme la vuelta. A veces significa tomar decisiones difíciles sobre quién merece tu ayuda y quién no. Margarita, no entiendo lo que intentas decir. Me volví para enfrentarla. Estoy diciendo que las consecuencias tienen una forma de alcanzarnos, Patricia. Las cosas que hacemos, los juicios que emitimos, la forma en que tratamos a la gente, todo vuelve eventualmente. ¿Estás enojada por los papeles? Porque David explicó que... No estoy enojada, dije con sinceridad. Estoy educada. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. Buena suerte con la propuesta de la Seonoara de la Garza. Espero que el anticipo te sirva. Después de irme me senté en mi coche afuera del edificio, observando a Patricia a través de la ventana. Miraba la pantalla de su computadora, probablemente tratando de darle sentido a nuestra conversación. Mañana tendría que decidir, pagar la renta imposible o perder todo lo que había construido. Y todavía, ni ella ni David tenían idea de quién controlaba realmente sus destinos. El martes por la tarde, David apareció en la puerta de mi departamento. Había estado esperando esta visita desde la revelación del lunes en Seguros Morales. «Tenemos que hablar», dijo, pasando a mi lado para entrar a mi sala. El mismo movimiento agresivo que había hecho cuando trajo los papeles de separación financiera, pero ahora su confianza flaqueaba. «Claro, ¿quieres un café? Mamá, deja el acto. Sé lo que estás haciendo». «¿Qué estoy haciendo, David? Compraste mi empresa para vengarte de mí. Y de alguna manera también estás conectada con la situación de la renta de Patricia. Me serví un café sin ofrecerle a él». Esa es una acusación bastante seria. ¿Es verdad? ¿Qué parte? Todo. Me senté en mi silla, la misma donde había firmado sus papeles. Sí, es verdad. David se quedó mirándome. Lo que sea que esperaba, la simple honestidad no era. ¿Por qué? Porque me llamaste fracasada. Porque tú y Patricia calcularon mi descenso a la pobreza como si fuera un entretenimiento. Porque me hiciste firmar papeles para protegerte de mi inevitable fracaso. Estaba tratando de ser responsable. Estabas tratando de descartarme antes de que me convirtiera en un inconveniente. David comenzó a pasear, su compostura de vendedor de seguros completamente desaparecida. Ok, lo manejé mal. Lo siento. Pero esto es una locura, mamá. No puedes simplemente comprar la vida de la gente porque te hirieron los sentimientos. ¿No puedo? Parece que estoy haciendo exactamente eso. ¿De dónde salió este dinero? La tía Beatriz murió sin un peso en ese departamento diminuto. La tía Beatriz era dueña de ese departamento diminuto en el distrito más caro de Ginebra. También era dueña de una villa en Mónaco, una casa en Londres y arte que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en su vida. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Tomé un sorbo de mi café, observándolo retorcerse. Suficiente. Mamá, por favor. Necesito saber a qué me enfrento. Te enfrentas a las consecuencias de tus elecciones, David. Se detuvo. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas algo.
Durante 8 años desde que murió tu padre, me has tratado como una carga en espera. Has sido educado pero distante, servicial pero calculador. Tú y Patricia han medido mi valor en pesos y centavos. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo me trataste como familia en lugar de como una obligación? David se quedó en silencio por un largo momento. Luego, no sé cómo arreglar esto. No creo que puedas. ¿Qué significa eso? Significa que he aprendido algo importante sobre ti, David. Cuando pensabas que era pobre e indefensa, me descartaste. Ahora que sabes que tengo dinero, estás aquí tratando de arreglar las cosas. Pero no es a mí a quien quieres arreglar. Es tu situación. Eso no es verdad. No lo es. ¿Estás aquí porque me quieres o porque tienes miedo de que te despida? No pudo responder, lo que fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar. Continué. Mantendrás tu trabajo mientras te desempeñes bien. Soy una empleadora justa, pero nuestra relación personal, esa terminó cuando me hiciste firmar esos papeles. Mamá, señora Solís, en el trabajo, por favor. El teléfono de David sonó. Lo miró, su rostro palideciendo. Es Patricia. Contesta. Puso la llamada en altavoz. La voz de Patricia llenó mi sala, aguda y en pánico. David, lo descubrí. Margarita está detrás de la venta del edificio. Ella es la que está subiendo mi renta. David me miró. Asentí. Confirmación. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Contraté a un investigador privado para rastrear la propiedad. La empresa fantasma lleva a un bufete suizo que representa a Margarita Solís. Es nuestra casera misteriosa. «Está aquí ahora», dijo David en voz baja. «Margarita, Margarita, ¿estás escuchando?» «Estoy aquí, Patricia». «¿Por qué nos haces esto?» «No te estoy haciendo nada a ti, Patricia. Estoy tomando decisiones de negocios basadas en los valores del mercado y el potencial de inversión». «Eso es una mentira y lo sabes». «Lenguaje, querida». «Estás destruyendo mi negocio por esos estúpidos papeles que David te hizo firmar. Los papeles que separaron legalmente nuestra relación financiera. Los que te protegieron de mi inevitable pobreza». Silencio del lado de Patricia. «Simplemente estoy aplicando el mismo pensamiento práctico que tú usaste cuando calculaste mi ruina financiera», continué. «Los negocios son los negocios, ¿verdad?» «Esto es diferente». «¿Cómo?» Porque somos familia». Me reí. Un sonido sin humor. ¿Familia? ¡Qué interesante! Cuando estaba desempleada y asustada, familia significaba protección de la responsabilidad. Ahora que necesitas ayuda, familia significa algo completamente diferente. Margarita, por favor, lo perderé todo. Sí, probablemente lo harás. Me disculparé. Ambos nos disculparemos. Lo que sea que quieras que digamos. No quiero disculpas, Patricia. Quiero que entiendas lo que se siente que alguien más controle tu futuro. Saber que alguien en quien confiabas piensa que no vales nada. David se aclaró la garganta. Mamá, ¿cuánto dinero te dejó la tía Beatriz? Terminé mi café y dejé la taza. 900 millones de dólares. El silencio fue absoluto. David se sentó pesadamente en mi sofá. La línea de Patricia se quedó en silencio, excepto por el sonido de su respiración. ¿900 millones? La voz de David era apenas un susurro. Más o menos. Y yo, te llamé fracasada. ¡Sí lo hiciste! Mamá, no tenía idea. Claro que no. Si la tuvieras, me habrías tratado de manera muy diferente. Pero ese es exactamente el punto, ¿no? Tu respeto dependía de mi cuenta bancaria. David hundió la cara entre sus manos. Patricia lloraba audiblemente por el teléfono. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Patricia. Me levanté, alisando mi vestido. Ahora ambos aprenden lo que es vivir con incertidumbre. Que alguien más tenga su futuro en sus manos. Ser juzgados y encontrados deficientes. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de cuánto tiempo les tome entender lo que han hecho. Después de que se fueron, David caminando como un hombre que se dirige a su ejecución, Patricia sollozando por el teléfono sobre clientes perdidos y sueños arruinados. Me senté en mi silla y pensé en las últimas 2 semanas. Hace 2 semanas, yo era Margarita Solís, trabajadora de biblioteca desempleada,
encaminada a la pobreza y la dependencia. Hoy era Margarita Solís, multimillonaria, empleadora, arrendadora. La misma persona, pero tratada de manera completamente diferente por una sola cosa: el dinero. David y Patricia estaban aprendiendo esa lección ahora, aprendiendo que sus cálculos sobre mi valor habían sido más que errores de cálculo. Habían sido revelaciones sobre quiénes eran realmente. Y apenas estábamos a la mitad de su educación. El negocio de Patricia murió lentamente, y luego de golpe. A las 2 semanas del aumento de la renta perdió a 3 clientes importantes que no podían seguirla a una ubicación más barata fuera de la ciudad. El proyecto de $50,000 de la Serralada de la Garza se desvaneció cuando Patricia tuvo que admitir que podría no tener una oficina desde la cual trabajar. Lo observé todo desde mi nueva oficina en Seguros Morales, donde había tomado una pequeña suite junto al espacio de trabajo de David. No para microgestionar, le aseguré al personal, sino para entender el negocio que he comprado. En realidad, simplemente disfrutaba viendo a David retorcerse cada vez que me veía. «Mamá», dijo un jueves por la mañana, apareciendo en mi puerta con ojeras, «necesitamos discutir la situación de Patricia. ¿Qué pasa con ella? Está cerrando el negocio, no puede pagar la renta y la mudanza mató su base de clientes. ¡Qué desafortunado! Tú podrías ayudarla». «¿Cómo?» «Baja la renta. Dale tiempo para reconstruir algo». Me recliné en mi silla, de la misma manera que él se había reclinado al explicar mi inevitable pobreza. «David, ¿por qué haría yo eso?» «Porque es familia. Familia». Saboreé la palabra. ¿Lo era cuando calculó mi descenso a la pobreza para tu entretenimiento? Estaba tratando de ayudar a planificar para tu futuro. Mi futuro como su carga. David se pasó las manos por el pelo. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Sangre? Quiero que entiendan las consecuencias. Patricia pasó años tratándome como una molestia. Ahora está aprendiendo lo que se siente ser descartada. ¡Es mi esposa! Y yo soy tu madre, pero eso no te impidió llamarme fracasada. David se fue sin decir otra palabra. A través de mi ventana lo vi caminar hacia su coche, con los hombros caídos en señal de derrota. Esa tarde el licenciado Valdés llamó con noticias. El apartamento de Mónaco se vendió por 32 millones, como se esperaba. Además, ha habido un desarrollo interesante con Manufacturas Harwell. ¿Ah, sí? Están tan complacidos con su nuevo proveedor de seguros que nos están recomendando a sus socios comerciales. 3 empresas más quieren cambiarse de Seguros Morales. Sonreí. ¡Qué delicia! ¿Y la comisión de David por las cuentas perdidas? Aproximadamente $40,000 este trimestre. Es un golpe significativo a sus ingresos anuales. David ganaba un buen dinero en Seguros Morales, pero perder a sus clientes más grandes recortaría su salario en casi un trent lo justo para hacerle la vida incómoda sin ser devastador. Perfecto. ¿Y el cierre del negocio de Patricia? Presentó los papeles de bancarrota ayer. Los activos del negocio serán liquidados para pagar a los acreedores. Patricia, que había construido espacios sofisticados durante 8 años, lo estaba perdiendo todo. Su reputación, su lista de clientes... su independencia. Y mi otro proyecto. La investigación está completa. La compañía hipotecaria de David y Patricia está muy interesada en su oferta de adquisición. Había estado ocupada más allá de solo comprar el lugar de trabajo de David y el edificio de Patricia. Su acreedor hipotecario, el Banco Regional de Puebla, era una pequeña institución que podía comprar fácilmente. No para embargar su casa, sino para controlar completamente su futuro financiero. ¡Excelente! Haga la oferta. Esa noche, David y Patricia vinieron juntos a mi departamento. Ambos parecían haber envejecido años en el último mes. «Mamá», dijo David con cuidado, «queremos enmendar esto». «¿Cómo?», Patricia habló, su voz temblorosa. «Sabemos que te herimos. Fuimos desconsiderados y crueles, y lo sentimos. Lamentan lo que hicieron o lamentan haber sido descubiertos. Ambas cosas», dijo David honestamente, «pero sobre todo por lo que hicimos». «Ya veo. ¿Y si nunca hubiera heredado dinero?
Si sus cálculos hubieran sido correctos y me hubiera convertido en la carga que predijeron. Intercambiaron miradas. «Te habríamos ayudado», dijo Patricia, poco convincente. «¿Lo habrían hecho? ¿Incluso después de hacerme firmar papeles para protegerse de mis deudas?» Esos papeles específicamente les impedían ser responsables de mis deudas. Incluso si hubieran querido ayudar, no habrían podido. David se movió incómodo. «No lo pensamos bien». «O lo pensaron perfectamente. Se protegieron de mi pobreza mientras mantenían la opción de beneficiarse de cualquier riqueza inesperada. No lo vimos así. ¿Cómo lo vieron? Vimos a una mujer mayor que iba a tener dificultades financieras y queríamos proteger la herencia de nuestros hijos. La honestidad fue sorprendente. Incluso ahora, estaban pensando en el dinero». «¿La herencia de sus hijos? ¿De quién?» «De nosotros», dijo Patricia rápidamente. «De nuestro trabajo duro, no de mí. Nunca esperamos nada de ti, porque pensaban que no tenía nada que dar». Otro silencio incómodo. «Déjenme compartir algo con ustedes», dije, dejando mi taza de café. «Ayer compré 3 negocios más en la ciudad. La ferretería donde David compra para sus proyectos de fin de semana, la guardería donde envían a los niños y el restaurante favorito de Patricia en el centro». Sus rostros se pusieron blancos. «¿Por qué?», susurró David. «Porque puedo. Porque tengo 900 millones de dólares y el poder de remodelar esta ciudad entera si así lo decido». «Mamá, esto es una locura». «¿Lo es? ¿O es educativo?». Me levanté, caminando hacia su repisa donde las fotos familiares nos sonreían. Fotos de días festivos, vacaciones, momentos felices en los que me habían incluido por obligación en lugar de por amor. «David, vas a renunciar a Seguros Morales». «¿Qué? ¿Me oíste? El lunes por la mañana presentarás tu renuncia». «No puedo hacer eso. Es mi trabajo, nuestros ingresos». «¿Nuestros ingresos? Pensé que habías separado legalmente nuestras finanzas». Patricia comenzó a llorar de nuevo. «Margarita, por favor. Lo entendemos. Entendemos lo que hicimos mal». «¿De verdad? Entonces explíquenmelo. Te tratamos mal cuando pensamos que eras pobre. Y solo nos importa ahora porque eres rica». Finalmente, un momento de honestidad real. «Así es, Patricia. Si hubiera muerto en la ruina como predijeron, se habrían sentido justificados al protegerse de mí. Pero no morí en la ruina. Así que ahora están luchando por volver a mis buenas gracias». «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó David desesperadamente. «Quiero que experimenten la impotencia. Quiero que sepan lo que se siente cuando alguien más controla cada aspecto de su vida». «¿Por cuánto tiempo?». «Hasta que entiendan». «¿Entender qué?». «Que el respeto no debería depender del saldo de una cuenta bancaria. Que la familia significa lealtad, incluso cuando es inconveniente. Que el amor no está condicionado a la utilidad financiera de alguien». Caminé hacia la puerta, luego me volví. «David, tu carta de renuncia se entrega el lunes. Patricia, voy a comprar la casa de tu hermana en Ohio, esa a la que mencionaste querer mudarte. Considéralo un regalo de despedida». «Nos estás obligando a irnos». «Les estoy dando la misma opción que ustedes me dieron a mí. Acepten las consecuencias de sus acciones o enfrenten unas aún peores». Mientras conducía a casa, sentí el vacío familiar que seguía a cada victoria. Esto ya no me traía alegría, pero quedaba una lección más por enseñar, una revelación más que completaría su educación. El lunes por la mañana llegó con noticias inesperadas. David no renunció a Seguros Morales. En cambio, estaba esperando en mi oficina cuando llegué, con la carta de renuncia en la mano, pero sin entregarla. «No voy a renunciar», anunció. «Disculpa, dije que no voy a renunciar. Despídeme si quieres, pero no voy a renunciar». Esto era nuevo. David había encontrado algo de valor. «Interesante. ¿A qué se debe este repentino desafío?». «Porque me di cuenta de algo durante el fin de semana. Ya no estás tratando de enseñarnos una lección. Estás tratando de destruirnos por completo». «¿Lo estoy?». «La ferretería, la guardería, el restaurante de Patricia, comprar la casa de su hermana, que es tu hermana. No solo nos estás castigando, estás controlando cada aspecto de nuestras vidas». Me senté en mi escritorio estudiando a Pasheret, a mi hijo. «Y creo que ya has dejado claro tu punto. Estuvimos mal.
Te herimos, lo sentimos, pero esto ha ido más allá de la educación y se ha convertido en otra cosa. ¿Cómo lo llamarías? Venganza. ¿Es eso lo que crees que es? Creo que estás ebria de poder. Creo que tener 900 millones de dólares te ha convertido en alguien que no reconozco. David se sentó frente a mi escritorio. Mamá, te recuerdo. Eras amable, paciente, perdonadora. Ayudabas a todo el que lo necesitaba. Esta persona en la que te has convertido, esta no eres tú. ¿No lo soy? ¿O es esta quien siempre fui debajo de la madre conveniente y complaciente que preferías? ¿A qué te refieres? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. David, hay algo que no sabes. Algo que he estado guardando para el momento adecuado. ¿Qué? Kat, la herencia de la tía Beatriz. No incluía solo dinero y propiedades. David parecía confundido. ¿Qué más? Información. Registros. Documentación de su extensa investigación sobre nuestra familia. Abrí la carpeta y extendí varios documentos sobre mi escritorio. La tía Beatriz era muy minuciosa. Investigó a cada miembro de la familia antes de decidir quién merecía su fortuna. Sabía de las prácticas comerciales de tu padre, de tus problemas con la hipoteca, de los hábitos de gasto de Patricia. Sabía de cada reunión familiar en la que me trataron como una obligación. El rostro de David palidecía. También sabía de la conversación que tú y Patricia tuvieron la Navidad pasada, esa en la que discutieron declararme incompetente para poder controlar mis bienes. Nunca. 23 de diciembre. En su cocina, mientras yo jugaba con los nietos en la sala. Patricia sugirió que mi comportamiento confuso con el dinero significaba que necesitaba supervisión. Tú estuviste de acuerdo en que podría ser necesario algún día. La boca de David se abrió y se cerró como la de un pez. La tía Beatriz tenía investigadores privados, David. Grabó conversaciones, documentó todo y dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía usarse su fortuna. Saqué el último documento, el que me había llevado semanas entender por completo. Los 900 millones de dólares no son solo un regalo, son un arma. La tía Beatriz quería demostrar que la codicia revela el carácter. Me dejó suficiente dinero para exponer la verdadera naturaleza de todos en nuestra familia. Eso es una locura. ¿Lo es? Mira lo que ha pasado. En el momento en que pensaste que era pobre e indefensa, me descartaste. En el momento en que descubriste que era rica, viniste arrastrándote de vuelta. Has demostrado exactamente lo que la tía Beatriz sospechaba de tu carácter. David miró los documentos. ¿Así que todo esto fue planeado? ¿Todo? No planeado, facilitado. La tía Beatriz me dio las herramientas para revelar quién eres realmente. Lo que elegiste hacer con esas revelaciones fue enteramente tu decisión. ¿Y Patricia? Patricia eligió calcular mi pobreza para entretenerse. Eligió tratarme como un pasivo. Eligió apoyar tu decisión de separarte legalmente de mí. David se quedó en silencio por un largo momento. Luego, ¿qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de fallar la prueba de la tía Beatriz. ¿Qué prueba? La prueba de carácter. La prueba de si me amarías por quién soy o por lo que tengo. La prueba de si la lealtad familiar importa cuando es inconveniente. Recogí los documentos y los volví a guardar en la carpeta. Fallaste, David. Espectacularmente. Entonces, ¿cuál es mi castigo? Tu castigo es vivir con el conocimiento de quién eres realmente y con las consecuencias de las elecciones que has tomado. David salió de mi oficina luciendo como un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies eran arenas movedizas. Pero quedaba una revelación más, una que completaría la lección que la tía Beatriz había diseñado. 3 días después, llamé a David y Patricia a mi departamento para lo que les dije que sería nuestra conversación final. Llegaron luciendo como prisioneros dirigiéndose a la sentencia. «Siéntense», dije, señalando mi sofá. Se sentaron. «Tengo un anuncio que hacer sobre la herencia de la tía Beatriz». David levantó la vista esperanzado. «¿La vas a devolver? ¿Donarla?» «No, David. Me quedaré con cada centavo. Pero hay algo que necesitan entender sobre lo que ese dinero representa». Caminé hacia la mesa de mi cocina, donde
Había dispuesto todos los documentos de la tía Beatriz, incluidos algunos que aún no habían visto. La carta final de la tía Beatriz para mí contenía instrucciones específicas. Quería que usara su fortuna para realizar lo que ella llamó experimentos de carácter en los miembros de nuestra familia. Patricia habló débilmente. ¿Qué tipo de experimentos? Del tipo que revela quiénes son realmente las personas cuando creen que nadie importante está mirando. Tomé la carpeta más gruesa. Esto contiene registros detallados de cada interacción familiar durante los últimos 10 años. Cada desaire, cada menosprecio, cada vez que me trataron como menos. La tía Beatriz lo documentó todo. ¿Cómo? Investigadores privados, Era muy minuciosa. El rostro de David se había puesto ceniciento. ¿Nos estaba espiando? Estaba recopilando pruebas. Pruebas de cómo su familia trataba al miembro más vulnerable cuando pensaban que no había consecuencias. Abrí la carpeta y saqué una transcripción. Esto es de su conversación con Patricia después del funeral de mi esposo. Cito. Ahora tendremos que lidiar con la necesidad de mamá. Probablemente querrá mudarse con nosotros o algo patético así. Patricia emitió un pequeño sonido de ahogo. Esto es de la última acción de gracias. Mamá se está volviendo más confusa con el dinero. Tal vez deberíamos empezar a pensar en opciones de tutela. Solo estábamos hablando de controlar mi vida para su conveniencia. Sí, lo sé. Dejé la transcripción y tomé otro documento. Pero aquí está la parte que les resultará más interesante. El testamento de la tía Beatriz contenía una cláusula de la que nunca se enteraron. ¿Qué cláusula? Si algún miembro de la familia pasaba su prueba de carácter, si mostraba amor y respeto genuinos cuando pensaban que yo no tenía poder, recibirían una herencia sustancial por su cuenta. David y Patricia se miraron esperanzados. $50 millones cada uno, para ser exactos. Sus expresiones se iluminaron considerablemente. Sin embargo, continué, si fallaban la prueba tratándome mal cuando pensaban que no tenía nada, recibirían algo más en su lugar. ¿Qué? Sonreí, sintiéndome genuinamente feliz por primera vez en meses. Nada. Absolutamente nada. Para siempre. La esperanza murió en sus ojos como una vela apagada. Verán, la tía Beatriz creía que el carácter se revela por cómo tratamos a las personas cuando creemos que no importa. Cuando creemos que nadie importante está mirando. Cuando creemos que no hay consecuencias. Caminé hacia mi ventana mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta. Me trataron terriblemente cuando pensaron que era pobre e indefensa. Me hicieron firmar papeles para protegerse de mi pobreza. Calcularon mi descenso hacia la indigencia como si fuera un problema de matemáticas. Me llamaron fracasada. Mamá, fallaron la prueba. David, ambos. Completa y absolutamente. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos arreglar esto? Me volví para enfrentarlos. La prueba ha terminado. Los resultados son finales. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vivo mi vida como una mujer muy rica que finalmente entiende su verdadero valor. Y ustedes viven sus vidas sabiendo exactamente lo que desecharon. ¿Qué? ¿Nos ayudarás a conservar nuestra casa? No. ¿Dejarás que David conserve su trabajo? No. ¿Alguna vez nos perdonarás? Consideré la pregunta seriamente. El perdón no es el problema. La comprensión sí. Me han mostrado quiénes son realmente cuando creen que es seguro ser crueles. No puedo desaber eso. David se levantó, su rostro una mezcla de desesperación e ira. Así que eso es todo. Destruyes nuestras vidas y te vas. Yo no destruí sus vidas, David. Revelé las consecuencias de sus elecciones. Hay una diferencia. ¿Y los nietos? Son inocentes en todo esto. Sí, lo son. Y se les proveerá. Fideicomisos, gastos universitarios, todo lo que necesiten. La tía Beatriz hizo provisiones para las partes inocentes. Solo no para nosotros. Solo no para ustedes. Patricia lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. Nunca quise que nada de esto pasara, susurró. Sí, lo quisiste.
Quisiste que yo desapareciera silenciosamente en la pobreza mientras ustedes se protegían de cualquier inconveniente. Simplemente no esperaban las consecuencias. Se fueron sin decir otra palabra. Los vi desde mi ventana mientras caminaban hacia su coche, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Mañana enfrentarían procedimientos de embargo. La próxima semana, David vaciaría su escritorio. El próximo mes, se mudarían a Ohio, donde la hermana de Patricia había aceptado dejarlos quedarse mientras comenzaban de nuevo sin nada. Me preparé un té y me senté en mi silla, la misma silla donde había firmado sus papeles hacía 2 meses. La mujer que había firmado esos papeles estaba rota, despreciada, descartada. La mujer sentada aquí ahora era dueña de 3 negocios, un banco y suficiente dinero para comprar la felicidad de cualquiera que la mereciera. Pero lo más importante, había aprendido que el respeto y el amor no se podían comprar. Tenían que ganarse a través del carácter y demostrarse a través de las elecciones. David y Patricia Pata habían tomado sus decisiones. Ahora vivirían con las consecuencias para siempre. Abrí mi laptop y comencé a investigar organizaciones benéficas. $900 millones podían hacer mucho bien en el mundo cuando se les daba a personas que realmente lo merecían. Personas que entendían que el valor no se medía en cuentas bancarias, sino en cómo tratamos a los demás cuando creemos que nadie está mirando. La lección estaba completa. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.